lo podemos cambiar el lunes o lo dejamos para mañana. Pero el lunes nada más tenemos 1 hora, ¿no, Miss? No, 2. Son 2. Ah, bueno. Sí, Miss, el lunes. Sí, Miss, el lunes. Pero Sí, Miss. una pregunta, ¿nos daría una guía de estudio? Sí, fíjense bien. Ahorita vamos a ver la carta de rangos, que no nos va a tomar mucho tiempo. Vamos a hacer la diferencia entre la carta XR y la carta XS, que no la vamos a ver, pero más o menos es igual y que sepan la diferencia. Sí, les voy a dar sus ejercicios de práctica, que esos son de tarea, que me los van a entregar el viernes antes de las 11 de la noche. Y les voy a subir a la plataforma no una guía de estudio, sino más bien un temario de los temas que van a venir en el examen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no les doy una guía como tal? Porque después ustedes se van a concentrar en esas preguntas, pero realmente pues hemos utilizado el Excel, las notas de su libro, por ejemplo, también les voy a subir unos artículos de lectura. Entonces, no muy largos, no se preocupen. Entonces, todo eso va a ir, se va a integrar pues para su evaluación cognitiva. ¿Sí? Entonces, va a ser un temario, ven el tema, ustedes buscan en su libreta, en el trabajo de Excel, en la lectura sobre el tema y así se presentan para su examen. No las he subido, pero si quieren las subo. ¿Y de qué clases estamos hablando? A ver, díganme. ¿De las de esta semana nada más? Porque las pasadas ya están, ¿no? Bueno. Déjame lo checo, pues, y subo todas las sesiones de clase que hemos tenido en Zoom. Miss. ¿Sí? Miss, yo tengo una duda respecto al examen. Dime, Hugo. Ya ve que la vez pasada batallamos mucho con el hecho de las preguntas abiertas para estarlos revisando y todo eso. Entonces, ¿para este examen habrá algún cambio al respecto? No sé, que sean puras de opción múltiple o algo al respecto, porque pues ya ve que aparte se pierde mucho tiempo después de para revisión. Sí, ahí por ejemplo, a lo mejor vamos a reducir, como quiera vamos a tener que hacer la retroalimentación del examen, sean preguntas de opción múltiple o preguntas de completa el espacio. Sí, o sea, la retroalimentación la tenemos que llevar a cabo. Ahí realmente, pues yo sí lo veo necesario tomarnos el tiempo para revisar su examen. Sí, ciertamente con las preguntas de completa el espacio nos tardamos un poquito más porque pues sí había muchas ideas diferentes enfocadas a lo mismo. Entonces lo que voy a hacer al respecto es nada más reducirles el número de preguntas de completa el espacio. Sí, es lo único. Okay. Por ejemplo, ¿cuántas preguntas serían, Miss? Más o menos. En el examen pasado fueron 5, a lo mejor ahorita serían unas 3. Sí. Igual y pues vamos a buscar que sean preguntas donde no haya mucha variabilidad. Vamos a tratar de estandarizar sus respuestas. Sirve que nos alineamos a la filosofía de la calidad. ¿Sí? Pero en total, ¿cómo cuántas preguntas serían, Miss? Igual, ¿fueron que 25? Entonces serían 22 de opción múltiple. O sea, va a ser el mismo número de preguntas. Creo que fueron entre 20 o 25, no recuerdo bien. Si fueron 20, entonces van a ser 17 de opción múltiple, 3 de completa el espacio. Si fueron 25, son 22 de opción múltiple, 3 completa el espacio. Miss, y otra duda. ¿Sí? Ahí disculpe que le esté pregunte y pregunte. No, está bien. De respecto a los ejercicios de práctica que vamos a hacer, ¿sería a lo mejor, no sé, uno de cada uno o varios? Porque pues sí tenemos algo ocupado de la semana. Sí, ahí sus ejercicios de práctica, a ver, déjame ver cuántos son, porque incluso no nos van a tomar las 2 horas de hoy. ¿Hoy qué es?
Miércoles. Hoy tenemos 2 horas, ¿verdad? Sí, hoy no nos vamos a llevar las 2 horas en las cartas de control de rangos. No nos vamos a llevar las 2 horas. Entonces, más o menos creo que son como 7 problemas. Son 7 preguntas. Sí, creo que son 4 problemas y 3 preguntas. A ver, déjame checo. Sí, más o menos. Para no, 1, 2, 3. Sí, son 5 problemas y 2 preguntas. Sí, entonces, el día de hoy no nos vamos a llevar las 2 horas de clase. Entonces, lo que vamos a hacer es, terminamos de ver la carta R y el tiempo que nos quede de clase se los doy para que empiecen a trabajar con los problemas. Sí, de hecho, la otra vez nos quedamos en la carta de XR, en la interpretación. No, pero no hemos hecho la de rangos. Ah, ok. Entonces, la interpretación... Sí, la interpretación se hace cuando ya se hacen las 2. No, la interpretación la puedes hacer de la carta de medias y luego ya haces la interpretación de la carta de rangos. Lo bueno, pues, es cuando ya integras las dos y haces la interpretación de todo el proceso desde su diseño hasta la operación. Y eso es lo que vamos a hacer. Ok. Entonces, ahorita vemos la carta R, vemos la interpretación de la carta de medias, vemos la carta R y luego hacemos la interpretación de la carta R y de todo en su conjunto. Sí, e incluso también, antes de que se me olvide, les voy a subir un documento que precisamente les va a ayudar a hacer esa interpretación de las cartas, que nos habla específicamente de las variaciones que podemos interpretar según los resultados de nuestras cartas. Entonces, ese artículo son 3 hojitas que les voy a pedir que lo lean y que les va a ayudar precisamente para la interpretación. Dime, Janet. Por ejemplo, ya ve que el examen pasado fue como por tiempo. Entonces, el teórico va a ser en tiempo, pero los ejercicios igual. ¿O los ejercicios vamos hasta 1 hora para subirlos? Sí, ahí el examen teórico va a ser de 2 sesiones de clase y terminando ustedes el examen teórico empieza el tiempo para el práctico que me van a entregar antes del mediodía del día siguiente. Ok. Bueno, gracias, Miss. ¿Alguna otra duda? Sí, se la van a subir. Sí, se la subo. Bueno. Pero creo que antes de salir de vacaciones nos había comentado que el práctico creo que iban a ser 2 días de diferencia con el examen teórico. No, 1, no tienen tanto. O sea, de oportunidad para subirlo. Sí, por eso. Haz de cuenta, tienen su examen el lunes. El martes, antes del mediodía, envían el práctico. Entonces, para el práctico tienen toda la tarde del lunes, ¿verdad? Y que pues son ya los que les gusta trabajar de noche, pues podrían utilizar las horas de la noche. Pero, por ejemplo, terminan su examen el lunes a la 1:20, tienen pues más o menos 24 horas. Ponle 23 horas para ser precisos. ¿Y cuántos van a ser del práctico? No, del práctico nada más son 2 problemas. Okay. Ah, ok. Sí, es que pensé que iban a ser varios meses. No, los de los ejercicios prácticos que se les van a revisar como evidencia, esos sí son 5 y 2 preguntas. Para el examen son nada más 2 problemas.
que me van a entregar el mismo libro de Excel en 2 diapositivas diferentes. ¿Sí? Realmente no necesitan tanto tiempo pues para el práctico. Bueno, podemos pasar pues al tema. Si ya no hay más dudas. Entonces vamos a comenzar con la carta de control de rangos. Yo sí, Miss. A ver, dime. ¿Cuándo Anaí. nos subiría el temario? Hoy por la tarde. Ok. Gracias, Miss. Sí, ¿Y, sí, la evidencia para el viernes, Miss? también. Esa ya ahorita se las voy a dar. Esa ahorita se las voy a dar Ok. para que empiecen a... O sea, una vez que terminamos las cartas de control de rangos, entonces el tiempo que nos quede de clase es para que lo empiecen a trabajar en esos problemas. Entonces, Ok. ¿Qué evidencia? ¿dónde? ¿Dónde andabas, Alicia? Quedamos que la evidencia sería el lunes, ¿no? O los problemas de práctica para el viernes. Los problemas de práctica para el viernes. Ay, no es una evidencia, me asustan. No, sí, Aquí sí, estaba. ¿No? ¿Sí se les va a evaluar? Ah, ok. Miss, ¿y son muy largos los problemas? Sí, pero es que Hugo creo que lo dividió pues, así como pues problemas de la guía y la evidencia. Por eso se confundió el dice. Sí, por eso me asusté y dije, ¿qué? Ánimo, amigos, ánimo, despierten. Es que hay guía, los problemas de repaso para el viernes y luego el lunes es el examen práctico y el teórico. Así es. Sí. ¿Y si son muy largos los problemas de práctica? Pues ahí, para mí no. Para ustedes yo creo que tampoco. Así que acuérdate que esa es una pregunta relativa, Hugo. Entonces yo te respondo, para mí no se me hacen que estén largos. Si, por ejemplo, el problema, hagan de cuenta que es como el problema de clase que hicieron la vez pasada. Ese en 15 minutos lo terminaron. Agréguele ahí que vamos a hacer la carta de control de rangos, entonces 15 y 15, pues va a ser un problema de media hora. Entonces, si por ejemplo en la extensión nos basamos el tiempo que nos toma, ¿sí? En promedio más o menos todos terminaron el problema de clase en 15 minutos, ¿no? No. No, No. Pues eso No. fue, No creo. ¿cuánto nos tomó? 15 minutos me lleva a vaciar los datos, Miss. Fue media hora para hacer la primera parte del problema, Miss, que era el vaciado de datos. Bueno, sirve que desarrollan sus habilidades tecnológicas. Ahí un poquito mejor. No, la verdad sí no nos tomó más de 15 minutos. Digamos media hora, pues. Más Bueno. se nos dio media hora y ni siquiera terminamos el problema. Estamos vaciando los datos. de hecho, O sea que no les he revisado ese problema de clase. Es el que Nos estamos terminando. quedamos en lo que dijo Hugo en la En la interpretación. interpretación. Dijo que nos iba a explicar cómo interpretar. No creo que el... Pero sí vimos el gráfico, ¿no? A ver, miren. Ya graficamos. Sí, ya lo explicaron. Sí, ya graficamos, solo falta la interpretación, no creo. A ver, va pues. A ver, entonces vamos a abrir nuestras hojas de Excel. Sí. Pues vayan abriendo ahí sus documentos. Voy a abrir el problema con el que estamos trabajando. Y sí, entonces vamos a hacer lo siguiente, pues. Vamos a trabajar con el problema de las punterías, que es el problema de clase, y luego nos pasamos al ejercicio de tarea para que también sobre ese ejercicio de tarea hagan su carta de rangos y luego ya hacemos toda la interpretación junta. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con el problema de punterías. Sí, aquí, a ver, deben de estar viendo ustedes mi hoja de Excel.
¿Sí la están viendo? No, Miss. No, Bueno, No, No, Miss. maestra, ¿con qué vamos a trabajar? Perdón. Con el problema de las punterías. Ahí es que todavía no abre. Entonces, déjenme les muestro. Acá está. Ahora sí, ¿ya lo están viendo? A ver, ustedes son esta. A ver, con el problema de las punterías, de las válvulas de los motores de autos. Sí, con este problema vamos a trabajar. ¿Sí? ¿Ya lo abrieron? Sí, Miss. Ok, bueno. Entonces, vamos a pasar pues a las cartas de control de rangos. Ahí, si tienen su hoja de notas también a la mano, vamos a ver algunos puntitos y luego ya pasamos a la práctica. ¿Sí? Entonces, vamos a abrir nuestras hojas, nuestra hoja de notas. Pues más que nada para lo de las fórmulas, ¿verdad? Entonces, deberían de estar viendo ahora las hojas de notas. ¿Sí? Ahí está. Bueno, entonces vamos a pasar pues a la segunda carta de control Schubert, que aquí, por ejemplo, nosotros veíamos, estas son las cartas de control Schubert, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos las cartas de control de medias, las cartas de control de rangos, las cartas de la desviación estándar. Esa no la vamos a hacer, pero sí vamos a hacer una referencia de cuándo se utilizan las cartas de control y básicamente se hace lo mismo que hemos estado haciendo. Ahí lo único que cambia son las fórmulas para poder determinar los límites de control. Pero bueno, no las vemos porque no vienen en su descripción de la materia, ¿verdad? Ahí nada más vienen las cartas de medias y rangos o la carta de medias rangos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar pues aquí el procedimiento. A ver. Entonces ahí nada más para no dejar incompleto. Como tiene muchos gráficos se tarda mucho esto. Okay. Entonces ahí como último paso, el paso 5 sería graficar en Excel. Y 6, interpretación. Nada más para no dejar inconcluso. Si ya lo hicieron ustedes en la práctica, entonces nada más lo notamos ahí. Entonces vamos a pasar pues. Eso es para las cartas de control de medias. El procedimiento es el mismo para las cartas de control de rangos. ¿Sí? O sea, es exactamente igual el procedimiento. Acuérdense que se le denomina como la carta R haciendo referencia a los rangos. ¿Sí? Entonces, ahí, ¿para qué nos sirve una carta de control de rangos? La carta de control de rangos sirve, ¿sí lo están viendo? Sí.
Y después muevo mis gráficos. Entonces, la carta de control de rangos sirve para detectar los cambios en la amplitud o magnitud de la variación del proceso. ¿Sí? Aquí le podríamos poner a partir del diseño. Y vamos a subrayarlo, porque esta es la gran diferencia entre las cartas de control de rangos y las cartas de control de medias. ¿Sí? A partir del diseño. Les voy a dar un ejemplo. ¿Sí? Para que lo podamos conceptualizar. Aquí, por ejemplo, el sistema de aprobación en la universidad, ¿cuál es? O sea, ¿cómo sabemos si los alumnos aprobaron o no una materia? 70 a qué? A 100. Y es lo mismo para todas las materias. ¿Verdad? Ok. Entonces, tú ahí ya te dicen, alumno que tenga calificación entre 70 y 100 está aprobado. Eso ustedes lo saben desde antes que entren a la universidad. Eso lo sabemos los maestros. ¿Sí? Eso lo sabemos pues porque se maneja por sistema. Pero ¿es el mismo sistema en todas las universidades? No. No. No, ¿verdad? Hay universidades donde la aprobación va de 8 a 100. Como también hay universidades como la aprobación va de 5 a 100 o de 5 a 10 cuando se manejan otras escalas. ¿Sí? Entonces, ahí ese rango lo define el sistema, en este caso la universidad. Alumnos que se encuentren entre 70 y 100 son aprobados. No es el mismo para todas las universidades. Cada universidad tiene sus diferentes estándares. ¿Sí? Entonces, eso lo hacemos o eso lo sabemos desde antes que el alumno empieza a cursar las materias. Ahora, ya viendo cada alumno, ¿cómo sabemos si el alumno aprobó o no? Pues si se mantiene entre 70 y 100, va a estar aprobado. Si saca un 80, sabemos que su desempeño es, pues hay más o menos, ¿verdad? Si saca de promedio 100, sabemos que es, al menos que su desempeño fue muy bueno en esa materia. Si saca un 71 o 72, pues sabemos que su desempeño es, pues ahí, brincando el límite. ¿Sí? Entonces, por eso las cartas de control de rango nos definen lo que va a ser aprobatorio y lo que no es. ¿Sí? Todo lo que esté por debajo de 7 es no aprobado. Todo lo que esté por encima de 100, ¿verdad? Pues ahí sería considerado hacia, pues, otros tipos de retos, ¿no? Sí puede haber alumnos que saquen más de 100, pero a lo mejor ahí ya esos alumnos los orientamos hacia otra dirección. Pero para que apruebe la materia, que saque su título universitario, entonces tiene que aprobar todas las materias dentro del rango de 7 y 10. Ya en la práctica, si tiene 8, podemos decir que es un alumno, más o menos. Si tiene 9, que es un alumno, también bueno. ¿Sí? Entonces, las cartas de control de rangos son las que definen precisamente esos límites, o sea, esos parámetros de aprobación o de reprobación. ¿Sí? Eso es lo que hacen las cartas de control de rangos.
Eso lo tenemos desde antes que empiezan los alumnos a desempeñarse dentro de la universidad. Por eso se dice que es a partir del diseño. La carta de medias nos dice ya sobre el desempeño de individuos. Entonces, en este caso, con las cartas de control de medias que hicimos el ejercicio de las punterías, ¿sí? Cuando hablamos de individuos, estamos hablando de los diferentes subgrupos, ya dentro del desempeño o dentro del desarrollo del proceso de producción. O sea, ya en la marcha tú vas viendo qué subgrupo está dentro de estos límites y qué subgrupo no, para poder controlar aquellos subgrupos que aparecen por de fuera o por fuera de estos parámetros. Estos rangos, ¿sí? Estos rangos nosotros los vamos a calcular en base a las normas ya establecidas. O sea, en la práctica, ¿sí? El que diga la universidad entre 70 y 100 es aprobatorio, pues porque es un sistema que se maneja ya por la SEP, ¿sí? E incluso también hay instancias internacionales que por calificaciones numéricas estipulan lo que es aprobatorio y lo que no. Entonces ellos lo toman como referencia para poder definir esos parámetros. Lo mismo sucede con las cartas de control de rangos, ¿sí? El que una empresa delimite en su proceso de producción los rangos en los que deben de encontrarse los productos es por las normas, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes cuando hicieron su evidencia de las normas se dieron cuenta que hay normas que te dicen específicamente entre este y tal número es que se deben de producir todos los productos. Tantas y tantas calorías son las permisibles para los productos envasados, ¿sí? O empaquetados, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia entre las cartas de control de rangos y las cartas de control de medias. Las medias, la carta de control de medias nos ayuda a ver si el proceso está estable ya en el proceso de producción. Y las cartas de rangos nos permiten definir esas líneas permisibles, ¿sí? De acuerdo a las normas ya establecidas. Entonces, por eso se dice que es a partir del diseño, ¿sí? Y sus límites se determinan a partir de la media y de la desviación estándar, pero ahora de los rangos de los subgrupos, ¿sí? Entonces es más o menos lo mismo, pero aquí vamos a sacar la media de los rangos de los subgrupos y la desviación estándar de los rangos de los subgrupos. Ahora, ya no nos vamos a meter a tanto procedimiento matemático, pues porque vamos a utilizar como referencia nuestras tablas, ¿sí? Para que ahí tengan a la mano sus tablas. Entonces, les voy a poner aquí las fórmulas. Creo que ya las tengo por aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, si se fijan, esta es la expresión. Eso es lo que queremos hacer. Controlar un proceso de producción donde los rangos de cada subgrupo pueden ser muy diferentes, ¿sí? Si se fijan, aquí lo que queremos es que todas estas campanas tengan la misma extensión, ¿sí? Si lo logramos, entonces tenemos un proceso estable, ¿sí? Las fórmulas que vamos a utilizar para estas cartas de control de rangos son estas. Entonces, si quieren, los voy a ampliar para que le tomen foto.
¿Sí lo ven? ¿Listos? Hello. Sí, Miss. Bueno, entonces, aquí ya vimos nosotros cómo se desglosaban estas fórmulas, ¿verdad? Ya lo hicimos nosotros con las cartas de control de medias, ya vimos cómo se sacaba de 2, ¿sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es pues ya nada más basarnos en la información que nos dan con las tablas para poder irnos directamente a nuestra carta de control. Entonces aquí nada más quiero resaltar algo, no me dejen que se active esto. Entonces, bueno, aquí que nos están diciendo, ¿sí? Para sacar nuestros límites de la carta de control de rangos, vamos a utilizar la media de los rangos. La media de los rangos es lo que nosotros ya identificamos anteriormente como R mayúscula barra. ¿Sí? Entonces, esta la vamos a obtener incluso de nuestra tabla porque ya la tenemos, que es la media de los rangos. Más menos, más para el límite superior, menos para el límite inferior, 3 veces la desviación estándar de los rangos. La desviación estándar de los rangos la vamos a obtener con esta ecuación de acá. ¿Sí? D3 por la desviación estándar. O lo que es igual a D3 por la media de los rangos entre D2. Este procedimiento ya lo hicimos. Entonces, aquí lo desglosamos más claramente. Si sustituimos estos valores en esta ecuación, entonces tenemos que la media de los rangos va a ser lo que conocemos como R mayúscula con la barra, ¿sí? Menos 3 veces D3 por la desviación estándar que obtenemos con la media de los rangos sobre D2. Todo esto lo desglosamos y usamos, lo que vamos a hacer es utilizar esto de aquí. Acuérdense que este factor de D3 lo vamos a encontrar en nuestra tabla. Entonces, si quieren ahí anotarle, la fórmula que vamos a utilizar para encontrar nuestro límite de control inferior va a ser D3 por la media de los rangos. ¿Sí? La línea central va a ser igual a la media de los rangos y el límite de control superior lo vamos a obtener con nuestro factor de tablas de 4 por la media de los rangos. ¿Sí? Ahora, si regresamos a nuestra tabla, vamos a ver dónde encontramos esos factores. Entonces ya voy a borrar aquí. Déjenme quitar esto porque está muy lento. Déjenme cerrar aplicaciones, a ver si. Entonces, ya las fórmulas las tienen, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Miss. Ok. Entonces, ahí. Sí, se agilizó un poquito. Entonces, ¿desde dónde identificamos esos datos? Aquí en nuestra tabla, sí, aquí en nuestra tabla, si se fijan, ahí tenemos para la construcción de cartas de medias, habíamos dicho que utilizamos esta columna que nos indica el factor A2 y la columna de las desviaciones estándar de 2. ¿Sí? En este caso ya tenemos los factores que necesitamos. Si vamos a sacar el cómputo, o sea, si vamos a sacar los resultados de 3 veces la desviación estándar de los rangos,
¿sí? Utilizamos aquí D3 y este D2. ¿Sí? Si lo hacemos de forma manual, o sea, paso por paso. Pero como ya tenemos los factores, entonces aquí lo que hacemos es simplemente utilizar estos dos. Entonces vamos a utilizar estos dos. Tomen ahí nota. Para 5 elementos de nuestro subgrupo, D3 va a ser a 0 y D4 va a ser a 2, va a ser 2.1144. Ahí nada más fíjense bien, D3 no es lo mismo que D3, D mayúscula 3 no es lo mismo que D minúscula 3. ¿Sí? Para que no se Vamos a tomar las mayúsculas. Sí, ahí en la fórmula nos viene la mayúscula. Entonces vamos a tomar la mayúscula. Por eso ahí para no confundirnos. Entonces vamos a pasar pues a nuestra hoja de Excel. ¿Sí? Déjenme les cambio. Pues déjenme cierrar aplicaciones porque sí se está haciendo muy lenta. Ok. Entonces les comparto ahora el Excel. Vamos a hacer la carta de control. Ahí están viendo el Excel, ¿verdad? Este fue el ejercicio que hicimos en clase. Sí, bueno, con el que hemos estado trabajando para ver el tema. ¿Sí? Bueno, entonces para la carta de control de rangos vamos a partir de nuestra carta de control de medias. Pero si ponemos toda la información en una sola hoja, igual y después nos vamos a confundir. Entonces vamos a copiar esta hoja para trabajarla como la carta de control de rangos. Entonces, para copiarla, simplemente me voy a ir aquí abajo, donde están mis hojas. Voy a seleccionar la carta de control de medias y le voy a poner mover o copiar. Aquí abajo selecciono copiar y en este caso yo quiero que aparezca esa nueva hoja a un lado de mi carta de medias. Aquí yo en mi documento de Excel pues tengo la de los dos grupos, ¿verdad? Entonces yo quiero que me aparezca antes de la carta de control de X del otro grupo. Entonces voy a seleccionar, quiero que me aparezca ahí y si se fijan me aparece ya la otra. Para no confundirnos, este 2 significa que es la segunda copia. Pero yo sé que esa va a ser el problema de sexto A de la carta de control R. ¿Sí? Entonces ya la modifico y sobre este documento es que voy a hacer mis cambios. ¿Sí? Bueno, entonces ahí vamos a borrar todo lo que tenga que ver con las cartas de medias. Entonces aquí voy a borrar, ¿sí?, los datos de límite de control superior, inferior y la línea central de mi carta de medias. También voy a borrar esto de aquí. Esto ya no son los resultados, ni va a ser la fórmula. ¿Sí? Aquí lo voy a borrar. ¿Sí? Todo esto lo voy a borrar. ¿Sí? Esto ya incluso lo voy a eliminar porque sabemos que pues sí nos da una aproximación, pero no nos da esa precisión. Y ya habíamos quedado que vamos a utilizar las tablas para tener precisamente esa precisión. Entonces ya este método manual, que aquí no hay que olvidar que nos sirve cuando no tengamos las tablas, ¿verdad? Entonces siempre es bueno tenerlo como opción. Entonces ya que borramos todo, ya borraron todo, la gráfica no es necesaria que la borren, porque si se fijan,
al momento que yo elimino los elementos de referencia de mi gráfico, ¿sí? Automáticamente se borran de la gráfica. Lo cual significa que si yo cambio los datos poniéndole otros valores, va a volver a aparecer, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Ya para no tener que emplear tanto tiempo en nuestro gráfico. Sí, aquí, pues acuérdense que nosotros estamos trabajando con Excel porque es lo que tenemos disponibles, pero en softwares como Minitab o Statigraph, ahí el programa te arroja las cartas de control así instantáneamente, podríamos decir. ¿Sí? Bueno, entonces incluso aquí le voy a cambiar el colorcito para que no nos confundamos y sepamos que esta es la carta de control de rangos. Entonces, si recuerdan bien la fórmula, habíamos dicho que la fórmula es igual a la media de los rangos para el límite superior es D4 y para el límite inferior es D3. ¿Sí? Ahí le voy a copiar la barrita para que no se nos olvide que es la media de los rangos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ok. Bueno, entonces, esto va a ser igual. ¿Sí? Y aquí voy a poner mi signo de igual, voy a programar la fórmula. Entonces le voy a poner el signo de igual y va a ser la media de los rangos, ¿sí? Que en este caso yo lo voy a fijar para ya nada más después copiar y pegar por D4. ¿Cuánto habíamos dicho que nos daba D4? A ver, alguien que tenga ahí su tabla a la mano. 2.1144, ¿no? 2.1144, ¿verdad? Y le doy Enter. Sí, hago lo mismo para mi D3. Ay, la verdad está muy lento el Excel. Entonces ahí voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Pongo el signo de igual. O igual, si fijaron las celdas, pues nada más copiamos, pegamos. Y ahí, ¿cuál habíamos dicho que era el factor de D3? 0. 0. Entonces ya le pongo 0. Le pongo 0 y ya tengo con eso, ¿sí? Ya tengo con eso mi límite superior y mi límite inferior para nuestra carta de control de rangos. Miss, una pregunta. Sí. Estamos trabajando con el problema que nos quedamos antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? No con el de ayer. Sí, el de ayer ahorita lo van a hacer ustedes y luego ya trabajamos juntos la interpretación. Vas a trabajar los dos, pero ahorita es el de punterías. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. Entonces aquí acuérdense que para que nos salga como recta, pues lo tenemos que poner en nuestra columna. ¿Sí? Para ponerlo de una forma más fácil, le puedo hacer copiar. Lo que nos interesa es el valor numérico, ¿verdad? Entonces le doy clic derecho y le pongo pegado especial, donde se graba nada más el número y así ya nada más arrastro y copio. ¿Sí? Hago lo mismo para el límite de control inferior.
le pongo pegar especial, número. ¿Sí? ¿Por qué le ponemos control y pegado especial de número? Porque si lo seleccionara así como está la celda, me aparecería la fórmula. Entonces tendría que copiarlo en la primera celda de mi columna del límite de control inferior, fijar las celdas y luego ya arrastrar y pegar. Maestra, Sí. ¿hay algún problema si a mí me sale 0.0 o no? A ver, ahorita yo checo mis valores decimales. Pero ¿por qué te da valor decimal si estás multiplicando por 0? Cualquier número multiplicado por 0 te debe de dar 0. Es que hice lo que me había dicho, que arrastrar la fórmula de arriba hacia abajo, donde tenía el resultado pasado, y se me hace que por eso se puso en decimales. Ah, no, entonces es que ahí te está seleccionando otros valores. No, por eso hay que copiar y pegar. O sea, puedes copiar la fórmula, pero tienes que fijar las celdas. Esa es una opción. O la otra opción, que es la que estamos haciendo, es seleccionar el valor numérico, ¿sí? Darle control C y aquí le das derecha, pegado especial de valores nada más, ¿sí? Para que se copie el número. Si te fijas, ¿sí? Aquí a lo mejor a mí me aparece un valor decimal, pero aquí Excel contemplaría todos los valores y al momento de graficar, pues eso no nos va a presentar ningún problema. Sí, por ejemplo, aquí a mí me aparece nada más 4 porque así lo tengo programado, pero Excel al momento de graficar me va a contemplar todos los valores decimales porque copié el valor. ¿Sí? Entonces, no importa cuántos valores decimales me aparezca a mí en la tabla, mientras que al momento de graficar sea el mismo valor. ¿Sí? Si yo aquí, por ejemplo, le pongo 55, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia en nuestro gráfico. O, por ejemplo, acá en este dato le pongo 55.6, ahorita nos vamos a dar cuenta en el gráfico los errores, ¿sí? Ahí ya vemos el primero, ¿se fijan? No es muy, bueno, no, sí se ve. A lo mejor a simple vista no parecería, pero miren, si yo redondeo el valor numérico, en mi gráfica me va a aparecer mal, ¿sí? Por ahí el 55.6 no es tan perceptible, pero ya a valores unitarios, pues sí, pero sobre todo porque nuestra escala está en unidades. Si la cambiáramos a decimales, pues ahí sería pues más perceptible el error. ¿Sí? Entonces, por eso es que aquí mejor es copiar, pegar el valor numérico. Y así nada más van, copian, copiado es pegar, copiado especial y el valor numérico. Y ahí ya te aparecen todos los valores. ¿Sí? Entonces no importa cómo te aparezca aquí, lo que sí va a importar es cuáles datos estás tomando tú para realizar tu gráfico. Maestra, ¿de dónde sacó la línea central? La línea central, ¿de dónde la sacamos? De la media de rangos. Ok, gracias. Bueno, entonces si se fijan aquí, pues yo nada más tengo que modificar ya mi gráfico, ¿verdad? A ver, ¿por qué no se sube? A ver, lo voy a tener que reducir aquí un poquito, chicos. Híjole, no, la verdad que sí está muy... Bueno, ahí ya tenemos el gráfico, ¿verdad? Entonces, aquí, si se fijan, al momento de yo copiar la hoja de Excel y hacerla mi carta de rangos, ¿sí? Ahí esta gráfica azul todavía representa las medias. Entonces, lo que tengo que hacer es modificarla para utilizar los rangos de cada subgrupo. Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, selecciono mi gráfico, me voy a ir a seleccionar datos. La puedo eliminar
y agrego una nueva serie. Y ahí en esa nueva serie le voy a poner que es el rango. Y en los valores, pues voy a seleccionar todos los rangos. Y le doy Enter. Y Enter. ¿Sí? Ahora, si esa columna me aparece a mero abajo, hay que subirla, porque es nuestro gráfico principal. Aquí me falta la línea central, ¿verdad? Entonces, pues también voy a agregar la línea central, que la voy a seleccionar. Aquí arriba, línea central. Y luego selecciono los valores. Y le doy OK. Igual si yo nada más quiero que me aparezca LC, como no lo tenía ahí, le voy a poner LC. ¿Sí? Y automáticamente me toma como referencia para el eje horizontal el número de mis subgrupos, que es el que tengo aquí. Entonces ya que lo modifique, le voy a dar OK. ¿Sí? Y ya editamos nuestro gráfico para mejor representación. Aquí de entrada podemos ver que Excel seleccionó el tipo de gráfico que quiso, pero lo que voy a hacer yo es modificarlo. Entonces, yo quiero que el rango sea, bueno, más no que quiera, sino que tiene que ser una línea con marcadores. No es necesario que seleccione ejes secundarios porque todas están sobre el mismo eje. Le doy OK y ya me aparece en mi línea con marcadores. A lo mejor aquí voy a cambiar el eje, voy a opciones de eje y le voy a poner que mi mínimo, ¿cuál era el límite de control inferior? 0, ¿no? 0, ¿no? Sí. Sí, 0. Y 55 y feria, ¿verdad? Ah, no, pues entonces está bien porque ya está el límite. Bueno, igual y si quiero para poder visualizar el límite, le voy a poner -5. Y acá lo voy a poner en 55, no necesitamos, es 55 punto y feria, ¿verdad? Ah, no, entonces sí necesitamos que sea 60. Sí. Miss, ¿podríamos volver a hacer el gráfico? Es que no me salió igual y ya me perdí toda. A ver, ¿por qué? Ah, pues yo dije, ¿por qué no salió todo feo? Ahí está. A ver, va. Nada más déjame, ¿ya a todos les salió el gráfico de la carta de control de rangos? Aquí nada más. A mí también se me movió. Sí, a mí me quedó igual que usted. Aquí nada más no hay que olvidar de modificarle el título, ¿verdad? Ya no es una carta de control de medias, sino una carta de control de rangos de las punterías de automóviles. A ver, entonces, ¿hasta dónde nos regresamos? Para los que ya lo hicieron, así les debe de quedar. Entonces aquí pues podemos ver, ¿sí? A simple vista podríamos decir que el proceso es estable, pero ¿sí? Necesitamos ir a nuestras medidas de tolerancia que nos dan en el problema. Pero ahorita vamos a la interpretación, pues no me adelanto. A ver, ahora sí, díganme qué quieren que revisamos. La gráfica de nuevo. Ya estoy viejita, chicos. ¿Desde dónde, Leslie? A ver. Desde el principio, bueno, desde cómo empezó a hacer la gráfica, es que
como yo estaba con el otro problema, con el de ayer, por eso ya no supe qué había hecho y tuve que volverla a hacer todo de nuevo. ¿Copiaste aquí abajo? ¿Copiaste la carta? ¿Copiaste la hoja de Excel? Sí, ya tengo todo eso, nada más me falta la carta, digo, la gráfica. ¿Y lo borraste? Sí. Esto lo borraste. Sí. ¿Qué se iba a borrar? Sí, eso yo lo tengo igual, Miss. Janet, apaga la música. Perdón. Yo estaba igual en la otra Miss. Perdón. A ver, ya tiene, miren, es que de la gráfica no borramos nada. Acuérdense que de la gráfica no borramos nada. Lo único que borramos fueron los datos que teníamos aquí. Y si yo borro un dato, ¿sí? En la medida que lo borre, va a desaparecer de mi gráfica. Ahí, si se fijan, no tengo datos. No tengo datos para estos puntos, entonces desaparece. Le pongo un dato. Y me aparece. Aquí está. ¿Sí? Entonces le pongo 40. Sí. O sea, como la gráfica está programada por celdas, entonces valor que yo ponga en mi celda, valor que se va a ver reflejado ahí. ¿Sí? Entonces, por eso de la gráfica no borramos nada. Ya que tenía yo todo esto en blanco, lo que hice fue sacar mis límites de control, estos de aquí. ¿Cómo los sacamos esos? A ver, ¿quién nos dice? Iván, anda por... Ese sacó con la media, ¿no? Por la D4 es la tablita que nos había dado. Así es. A ver, vamos. Y por eso nos da 55.60. Es que eso sí lo hice, nada más me falta la gráfica. Pues la gráfica solita se pone al momento de que tú alimentas las celdas con esos nuevos datos. Sí, pero es que usted le estuvo moviendo algo y ahí fue donde me perdí y yo solamente, y a mí me sale diferente, mire. A ver, espérame. A ver, aquí yo tengo mi tablita ya para cualquier duda. A ver, nos vas a compartir. Sí. A ver, Leslie, ¿nos compartes? No puedo compartir, pero déjeme le enseño con... Es que No veo nada, Leslie. Toda. A ver, vista de quién habla. Espérame tantito. A ver, ahora sí. Ah, sí, haz de cuenta, ahí, sí, ya tienes el límite de control inferior y superior. Te falta la línea central y te faltan los rangos. Entonces, hasta ahí vas bien. Entonces, de ahí, déjame te digo qué es lo que tienes que hacer. Si quieres, ya voy a compartir yo. ¿Qué me decías, Airam? Ahí se las mando por el chat. A ver, entonces, Leslie, déjenme comparto pantalla. ¿Los demás están así como Leslie? A mí se me movió la línea de control central cuando se me movió el gráfico. Bueno, déjame te comparto, pues. No te escucho. Se me movió el gráfico.
cuando grafiqué la línea. A ver, vamos a ver, pues. Entonces, aquí, Leslie, lo que vas a hacer, pues, es para tu límite de control superior, vas a copiar el dato que te dio en la fórmula, ¿sí? Para el límite de control inferior, también. Y luego la línea central viene siendo la media de los rangos. Este dato de aquí viene siendo la media de los rangos. Esta va a ser nuestra línea central, ¿sí? Entonces aquí, sí, al momento de llenar estas celdas con estos valores, automáticamente te salen el límite de control superior, la línea central y el límite de control inferior. Lo que hay que modificar es la gráfica en azul, que es nuestra gráfica principal. Entonces, lo que vas a hacer es, vas a seleccionar tu gráfico, seleccionas tu gráfico, te vas a diseño de gráfico y ahí vas a seleccionar datos, selección de datos. Entonces, lo que les había dicho, aquí a ti en el cuadro te aparecen las medias. Esa la vas a borrar. O la puedes seleccionar y le pones editar, como tú quieras. La puedes borrar o la puedes editar. Si seleccionaste editar, entonces tú tenías estos datos de acá. También tú, Dulce. Entonces tú tienes estos datos de acá. Hay que cambiarlos. Ahora vamos a seleccionar los rangos. Entonces, de nombre le vamos a poner rangos. Selecciono yo la celda. Y en los valores vamos a poner todos los valores de los rangos de cada uno de nuestros subgrupos. Ya que lo tengan, le dan OK. Entonces, el orden es importante. Entonces, en el orden deben de tener ustedes primero rango y luego ya después su límite de control superior, inferior y la línea central. En el eje horizontal deben de tener los subgrupos, ¿sí? Si no tienen los subgrupos, pues hay que seleccionar acá de nuestra tabla todos los subgrupos. Me voy a donde yo tengo la numeración de 1 a 30 y le doy Enter. Ya que tengo aquí la selección de datos de mi gráfico, le doy OK. Entonces ya les debe de quedar así el gráfico. A mí no me da la línea central. Se me puso arriba como si fuera el límite superior. A ver, ¿nos compartes? Uh-huh. ¿Y qué valor tienes en la columna? Y es que es total, porque ya conoces el total de encuestas, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿está bien? Dale a aceptar. Va a tener que dar 123. Ahora sí, ya sabes que tienes que poner 123 encuestas, pero todavía no sabes cuántas en cada eje. Entonces vas a poner que esta es igual al total de las encuestas por el 1.41. Y dale y el total de las encuestas es el constante. Sí, ya sé por qué lo tienes así. Cambiar tipo. Ahí si te fijas, tienes que quitarles ejes secundarios. No hay ejes secundarios. Quítaselos. Y la única que debe estar arriba con marcadores, así es. No, ninguna, sí, ninguna. Por favor, quítale los decimales. Ahora dale a aceptar. Ahí está. Ahora aquí nada más hay no, sin ninguno, porque son encuestas. No puedes poner medias encuestas. Cambia primero el eje, cambia el eje de Y, ponle de -5 a 60. Perfecto. Pues ya terminó, señorita, ya sabe usted
Cuando en la realidad se aplican estas 123 encuestas, Mira, escucho bien cortada, no lo escucho. tendrías que ir, Tendrías que tomar el mapa de las AGEP, que por ahí lo debes de poner. ¿Menos 5? Como eres por AGEP, menos 5 a 60. tienes que poner el mapa de los AGEP. En teoría, tendrías que ver el mapa y luego tendrías que localizar, porque estos hacen zoom, no sé si se fijaron. Okay. Estos van haciendo Entonces, zoom, lo que tienes mal ahí, un mapa interactivo, le vas haciendo zoom límite cuando estás en línea en la página y te va abriendo tengo bien, a nada más detalle que y se te da movieron los cuando le números de las quitamos lo AGEP. del tipo de gráfico, los Entonces, en ejes. teoría, tú tendrías que localizar los datos. la AGEP, por ejemplo, la primera, en el mapa, y ir a buscar a dos hogares. Superior. Me regresas a la tabla. Es que ahí tienes 15. Ir a buscar a dos hogares de esta AGEP. No, este no era. ¿También arriba? No, sí. De esta AGEP, Es que nos dijo la fórmula. la primera, y aplicar dos encuestas en Los valores son que están equivocados. encuesta en esta cuadra, y así sucesivamente. Eso es esa es la realidad de lo que hay que hacer. Es que tiene los Pero datos. bueno, es electrónica. Entonces, y no les voy a pedir que hagan eso, pero sí quería que hicieran el toda la tabla, cálculo ¿verdad? para que aprendieran a hacerlo. No, la tabla. Vete Entonces, Y lo del mapa que le tengo que apuntar, ¿sí es el que le puse ahorita? ¿Sí es este? Sí. No las modifiques. Nada más hago captura de pantalla de esto. Sí. ¿Y de qué otra vez? Nada más. Ok. Quítalas. Las entradas ya te salió. Nada más el límite. Tienen que salir todos los datos que salen ahí al lado también sobre el mapa. Con el mapa, los agrego. Es muy difícil porque la Sí, mira qué canijo Excel. A pesar de que estás trabajando en una hoja diferente, te tomó como referencia los datos de la tabla de la de control de X. Entonces, cuando eso le suceda, igual mejor borrarlo y agregarlo como nuevo. ¿Sí? A ver, vamos a ver que te salga. Si no, yo le estoy echando la culpa a Excel y no es Excel. Sí, era Excel ya. Gracias. Con tus conocidos. A ver, ¿quién más? ¿Alguien más? Leslie, ¿ya te salió? Sí, Miss. A ver, ¿alguien más? Si ya todos los tienen, pues pasamos a la interpretación. ¿Ya les salió a todos? Ya, Miss. Okay, pasamos a la interpretación. Ok, bueno, fíjense bien. Entonces, vamos a pasar a la interpretación. ¿Okay? Entonces, vamos a interpretar primero la carta de medias. Interpretamos la carta de rangos y luego hacemos la relación entre las dos. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí, si ustedes, déjenme les comparto, nos vamos a estar desplazando de la carta de medias a la carta de rangos, ¿sí? Entonces, a ver, Hugo, ahí tú que preguntabas por la interpretación. Estamos en la carta de medias. Sí, Miss. Entonces, estamos aquí en la carta de medias. Entonces, si nosotros vemos, aquí yo le voy a poner, nada más para que lo puedan visualizar ustedes, aquí yo le voy a pedir que nos marque el número. Ay, ¿dónde se fue? Yo le voy a poner que los valores a nuestros datos. Se ve medio empalmado. Bueno, ahí. Entonces, ahí tenemos los valores de nuestros puntos, ¿verdad? Aquí sabemos pues que en el límite superior, sabemos que el límite superior es de 15.76.
mientras que el límite inferior es de menos 14.58, 177. Entonces, ¿qué significa esto? Al momento de que se estén fabricando, ¿sí?, las punterías, nosotros esperamos que estas tengan una variación de entre menos 14.59 a 15.7 o 76. ¿Sí? Entonces, viendo la gráfica, viendo la carta de control, nosotros podemos ver que de las muestras seleccionadas en cada uno de nuestros subgrupos, ninguna se encuentra por encima o por debajo de estos límites, lo cual nos diría que el proceso está estable, porque no tenemos puntos que se encuentren por fuera de nuestros límites. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí podríamos decir pues que el proceso está estable. Esto ya es en la operación, ¿sí?, en lo que se están fabricando cada una de las piezas, ¿sí? Pero si nos pasamos a nuestra carta R, nosotros vemos aquí que las variaciones posibles que pudieran tener nuestras punterías tienen que estar dentro de 55 y 0, ¿sí? Entonces, nosotros aquí podemos ver que sí se encuentra dentro de esas, pues se puede decir, máximos o mínimos que preestablecemos. Pero si nos vamos al problema, ¿sí?, si nos vamos acá al problema, ¿qué nos dice el problema? Que no podemos, o sea, que nuestra puntería debe de tener un diámetro exterior de 20,000 micras, donde una micra es tal, pero la tolerancia debe de ser entre más menos 25 micras. ¿Sí? Ahora, si nosotros tenemos una amplitud aquí en nuestro gráfico de 0 a 55, ¿estaríamos dentro de esta tolerancia? Nos estamos sobrepasando 5, ¿no, Miss? Así es. Sí, más o menos, si esta es mi media, entonces significa que yo tendría que estar 25 hacia arriba y 25 hacia abajo. Entonces, ahí, ¿sí? Mientras que en la práctica nosotros podemos ver que no hay ninguna variación, ¿sí? O sea, que tenemos un proceso estable porque están dentro de los límites. Al definir los límites, vemos que no cumplimos con esas especificaciones o normas, porque podríamos decir, más o menos 25 es la norma. Y aquí nuestra carta de control de rangos nos dice que nos salimos por centímetros, porque de la media, 25 hacia abajo, 25 hacia arriba, igual no nos permitiría estar dentro del límite. A ver, 26.3 más 25 sería 51.3. Ah, no, sí estamos. Y 26.5 menos 25 sería 1.3. Sí, acuérdense que es de la media. Aquí nos están diciendo, de la media, la norma nos dice que puede ser 25 hacia arriba y 25 hacia abajo. ¿Sí? 26.3 más 25, ¿cuánto nos da? 51.3. Aquí nuestro límite de control superior nos dice que es 55.6. Y para el límite inferior sería 26.3 menos 25. ¿A cuánto les da? A 1.3, cuando nuestro límite inferior viene siendo 0. Entonces, ¿qué significa? Que aquí sí estamos en cumplimiento.
de nuestra media, ¿sí? El límite desde el diseño nos permite 25 hacia arriba y 25 hacia abajo. Entonces, ya con la gráfica vemos pues que nuestro proceso es estable, ¿sí? A partir del diseño que define las especificaciones de la fabricación y ya en la práctica, porque vemos que estos puntos no se salen de nuestros límites de control. ¿Sí? Entonces, una nos dice durante el proceso y la otra nos dice desde el diseño. Cuando dice desde el diseño Aquí es como estamos, lo esperado, ¿no? ¿Mandé? Cuando dice desde el diseño es como lo esperado. Van, Sí. Ya están liberados. Lo que tú esperas. ¿Sí? Entonces, la interpretación sería ya la final, ya cuando conjuntamos las dos, ¿verdad, Miss? Sí, por eso casi siempre nos dicen una carta de medias y rangos, o de medias a rangos, como le quieran decir, porque entre más información puedas tú recabar del proceso, sí, pues mejor lo entiendes y mejor lo puedes controlar. Acuérdense que entre más información tengas, mejor. Sí, si vemos un dato aislado, o sea, yo, por ejemplo, equivocamente podría decir, ay, no, sí tenemos un proceso muy estable, pero ¿qué tal si al momento de evaluar nuestros parámetros con los establecidos por las normas, vemos que hay una diferencia? Entonces, yo podría pensar que estoy haciendo bien las cosas porque estoy dentro, ¿sí?, de los rangos que me da mi proceso, pero esos rangos de mi proceso no pueden estar relacionados o delineados en base a lo aceptable, en este caso por las normas. Y las normas, pues nada más es mencionar una institución, ¿no?, que vigila, sino que puede ser una ISO, puede ser el propio gobierno, ¿sí? O sea, todas aquellas personas que delimitan por cuestiones de salud o de la misma calidad los procesos de fabricación de los productos. ¿Sí? Sí. Bueno. Entonces, aquí, nada más para mencionar, las cartas de control de S, o las cartas de control de la desviación estándar, ¿sí?, que era pues la siguiente opción, se utilizan cuando los subgrupos tienen más de 10 elementos. Aquí, siempre que tengamos nosotros menos de 10 elementos, la carta de control de medias y rangos va a ser suficiente. Cuando tenemos más elementos, o sea, cuando n es mayor a 10, entonces ahí lo que se busca es una carta de control S. ¿Sí? Y aquí pues nosotros tenemos la media y el rango, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en la carta de control de S? Sacar la desviación estándar de cada uno de nuestros subgrupos. Entonces, ahí la ventaja es que Excel, si tú programas la fórmula, te da la desviación estándar de tu conjunto de datos, ¿sí? Entonces, entre más datos tengas tú aquí, entre más elementos tengas tú aquí, más de 10, pues lo recomendable es una carta S, y aquí simplemente agregaríamos la columna de desviación estándar. Sacamos la desviación estándar, sacamos las medias de la desviación estándar, ¿sí? Ahí lo que sí cambia es la fórmula del límite de control inferior o superior, como lo vimos también la diferencia de la carta X a la carta R. Esta fórmula también cambia para la carta S, ¿sí? Pero igual utilizamos las tablas. Aquí, por ejemplo, en nuestras tablas ya está contemplado. Esta viene siendo el factor que utilizamos para la carta S, ¿sí? Y también es así simple como la carta R. Se multiplica la desviación, la media de la desviación estándar, ¿sí?, por la carta, por el factor de... Bueno, ahí también se utiliza la raíz cuadrada.
Entonces sí es un poquito diferente la fórmula, pero el procedimiento sería igual utilizando las tablas. Entonces sacamos desviación estándar, la media de las desviaciones estándar, utilizamos la fórmula con nuestras tablas y graficamos límites de control superior, inferior y la línea central. ¿Sí? Pero esa nada más se utiliza cuando tenemos que n es mayor a 10. O sea, cuando nuestros subgrupos pues realmente vienen siendo muy grandes. ¿Y cuando se utilizan subgrupos grandes? Pues cuando nuestros niveles de producción son masivos. O sea, esto es para millones de productos. La carta S pues puede ser de miles de millones o puede ser millones de productos por turno, por jornada, ¿sí? Según la muestra que seleccione la empresa. Y la razón es que la desviación estándar precisamente como potencia ese crecimiento, ¿sí? Nos da una precisión mayor que lo que nos daría la carta de medias o la carta de rangos para ese número de datos en nuestros subgrupos. ¿Sí? Pero, o sea, se los menciono nada más, no lo vamos a ver, pero se los menciono nada más porque pues realmente no sería muy diferente a lo que ya hicieron, ¿sí? Pero pues básicamente es lo mismo. Miss. Sí. Y ya escrita una descripción o una interpretación de los resultados, ¿cómo sería o cómo se inicia? Pues ahí, acuérdate que lo que nosotros queremos es saber si el proceso es estable o no. Sí, ahí la verdad, el documento que les voy a pasar precisamente habla sobre cómo interpretar las cartas. Entonces, ¿qué les parece? Se los voy a subir hoy. Entonces, lo leen. Sí me gustaría que lo leyeran primero y mañana, sí, hacemos referencia a ese artículo y pues ya ponemos en palabras las interpretaciones que puedan utilizar para su tarea o para el examen. Y las clases también las vamos a subir. Pero, o sea, entonces, ¿hoy va a subir también los problemas de práctica o nos esperaríamos hasta mañana, Miss? Pues ya es la 1:20, ¿verdad? Y es que es el problema, no sé, como que se va a juntar mucho. Va a ser menos tiempo. Pues vamos a ver, mañana también tenemos 2 horas clases. Igual lo que me interesaba era terminar lo de las cartas de control R, porque hasta ahí va a ser su examen. Entonces mañana yo ya pensaba pasar a las cartas de atributos, pero igual y si todavía hay dudas sobre la interpretación, sobre los trabajos, entonces ya manejamos las 2 sesiones de mañana. Ya vemos mañana. Y una preguntita rápida. En la carta de control de promedios no se grafica en el límite central, ¿verdad? Que sean estudiantes. ¿El qué? En la carta de control de promedios se grafica el límite central o no. Sí, también. Es que no lo tenemos graficado. O sea, que se me había olvidado, pero después yo tendría que ir a buscar okay. La carta de control de medias también va a la línea central. Sí, pues ahorita también le pregunté de dónde había agarrado el central porque no lo teníamos graficado. Pero en el problema de clase sí lo hicieron. No. Sí, chécatelo. Ahorita ya lo acabo de hacer, pues nada más era eso. Sí. Yo tampoco lo tenía. No. Ya vi mis. Es que se me brincan las cuerdas entre un grupo y otro. A todos mis. Entonces, ahí, sí, no, acuérdense que habíamos ya descrito los elementos que van en una carta de control y son esos: límite de control superior, límite de control inferior, la línea central y pues nuestro gráfico, ya sea de medias, de rangos o desviación estándar. Sí, esos son los elementos que no deben de faltar. Sí, entonces si a mí se me olvidó, sí debemos de incluirlo ahí. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, que vemos que hay estabilidad en el proceso, pues como quien dice, lo
palomeamos y ya, ¿no? Pasamos, vemos que el proceso está estable, entonces ya continuamos. Pero, ¿qué pasa cuando el proceso es inestable? Por ejemplo, el problema que hicieron de clase. ¿Sí se acuerdan que en la carta de medias, por ahí salía un puntito? ¿Sí? Por ahí salía un puntito en el problema de clase. ¿Sí? Bueno, podemos medir, ¿sí?, ese error. Entonces, al medir el error, nuestras medidas de control pues van a ser mucho más dirigidas o van a estar más dirigidas a las correcciones. Entonces ahí ya no vamos a alcanzar a ver cómo se calcula ese error, ¿sí?, que precisamente es el índice de estabilidad del proceso, que es importante. Entonces lo vamos a dejar para mañana, el índice de estabilidad del proceso, lo dejamos para mañana. Lo que sí les voy a pedir, que pues para sacar el índice de estabilidad necesitamos también su carta de control R para el problema de clase que hicieron anteriormente. Entonces les voy a pedir que para mañana sirva que se miren el tiempo, a ver cuánto tiempo les toma de transferir de una carta X a una carta de rangos, ¿sí? Yo apuesto que no les toma más de media hora. Pero vamos a ver. Entonces, les voy a pedir para mañana que el problema de clase, ya como tienen su carta X, ahora hagan su carta R, porque sobre ese problema vamos a medir el índice de estabilidad. ¿Sí? Sí, Miss. ¿Dudas, preguntas? Ay, miren. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí están ahí o no están ahí? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, acá estamos. ¿Quién sabe? A ver, díganles que prendan la cámara. Sí, que las prendan, que las prendan. Vamos a tomar lista y tomo lista y una vez que tome la asistencia pueden ir saliendo, ¿eh? Enciendan sus cámaras porque la verdad sí me late que no están. ¿Dónde andas, Airam? No se oyen, ¿sí? No se oyen. A ver. Déjenme cierro algunas aplicaciones. La verdad se fue muy rápido el tiempo, ¿eh? No pensé que nos fuéramos a llevar las 2 horas. A ver, muy bien, chicos. Ya los veo. Ay, Jesús Roberto está por ahí. No se ven, ya ven, yo decía. Miss, ya no tengo cámara. La nueva. Ay, cállate. Aquí estamos a 29 de julio, qué rápido, ¿verdad? Entonces, ahí Jesús Roberto no se encuentra, ¿verdad? ¿No? Presente, Miss. A ver. Llegaste resbalando. A ver, pero no te veo, Jesús. Enciendan sus cámaras. Es que la quiero encender, Miss, pero no me deja. No sé qué. A ver, Ernesto. Sí, esa no me la sabía, ¿eh? A ver, Ernesto, que ya lo veo. Aquí, Miss. Miguel Iván. ¿Está por ahí Miguel Iván? ¿No está? Sí, maestra, presente. A ver, cámaras. Voy. Peínense. Iván, ándale que no tenemos toda la tarde. Mira, se acaba de levantar. Lo agarró en el baño. Sí. Ya aprendió, Miss.
Muy bien, Robert también ahí peinándose a últimas. No se crean, apaguen sus cámaras. Grace está por ahí. Se le fue el internet. Ah, qué caray, Grace. Leonel. Una, a las 2, a las 3, no está. Ha de tener problemas con el internet, Leonel, maestra. Y también aprovecho para decir que Ulises, André y Daniel Enríquez también tienen problemas con el internet. No, pues yo también ya voy a tener problemas con el internet, lo que queda del cuatri. Sí. Antes que suceda, Iram. Pues no está, ya hasta se me olvidó quién estaba pasando. A Leonel. Pero parece que ya no está. Sí, Leonel. A ver, Mariela. Presente, Miss. Muy bien. Janet Margarita. Presente. Ulises Samuel, que no está. Sergio, ¿está por ahí? Sergio. Sí. Muy bien. Alicia. Presente. Muy bien. Milagros. Milagros está. Sí, Miss, presente. ¿Qué? Andas en fondo de bikini, Eran. A ver, no veo. Acuérdate que te voy a hablar. Ponte la de agua. Abril, ¿se encuentra? Sí, Miss, aquí estoy. Muy bien. Carla Daniela, por ahí la veíamos. Presente, Miss. Daniela Galvez. Presente, Miss. Leslie, también por ahí la vemos. Alberto también, el defensor de sus amigos. Michelle. Aquí estoy, maestra, no tenía prendida la cámara. Michelle me dijo que se le fue el internet. Ay, qué caray. Miguel Ángel Ayub. Presente, Miss. Muy bien. Dulce, también por ahí la vemos. Presente. Alonso. Presente, Miss. Alonso nomás no ha prendido su cámara. Anaí. No pueden. Estoy en la computadora. Anaí. ¿Están ahí? No. Judith. Presente. Muy bien. Areli, que dijo que no tenía micrófono. Cámara. César. César no está. Sí estaba, Miss. Sí. Dulce Aurora. Presente, Miss. Ricardo. Ricardo no está. Sí, presente. Ah, muy bien. Lili. Lili dice presente por el chat. Muy bien. Saraí. Presente. Muy bien. Airam, ya la vemos. Lisette. Presente, Miss. Muy bien. Ana Karen. Presente, Miss. Muy bien. Hugo Daniel, también por ahí lo veíamos. Presente, Miss. Jesús Cuauhtémoc. Cuauhtémoc se fue. Ulises André. También se fue. Benjamín. Ulises tiene problemas con el Inter, maestra. Ok. Benjamín. También no está. ¿Y Daniel? Benjamín dijo presente por el chat.
¿Daniel se encuentra? No. Bueno, entonces, entonces ahí tenemos esos pendientes que les voy a subir al Moodle para que lo chequen en el transcurso del día. Y pues nos vemos mañana. Mañana tenemos maratón. Sí, Miss. Bueno, cuídense mucho, chicos. Sí, Airam, sí, me acuerdo. No, sí las he subido. No, a ver, entonces solamente que tengan contraseña o no las tengas visibles. Reviso, pues. Creo que no las tengo visibles. Muy bien. Bueno, entonces, los veo mañana, chicos. Cuídense. Bye. Sí, Miss, nos vemos. Coman fruta. Miss.